Ya está con nosotros el licenciado Jorge Chezal. Bienvenido, licenciado. ¿Qué tal, Erika? Buenos días. Hay mucho de qué hablar hoy día. A ver, está lo del paro del Poder Judicial de la Federación, está lo que está sucediendo con las determinaciones que está girando el Instituto Nacional Electoral y la respuesta que están teniendo los involucrados. Y por supuesto, también están temas que tienen que ver con pues las impugnaciones que podrían darse aquí en San Luis Potosí luego de que pues se han postergado el arranque del periodo electoral. Y en cualquier momento nos dicen, no, sí podría arrancar y tendría que arrancar ahora. ¿Por dónde empezamos, licenciado? Yo creo que es importante empezar por el tema del Poder Judicial, porque a mí me parece que no ha habido en estos casi 5 años de gobierno del señor López, al que afortunadamente le queda cada vez menos tiempo, no ha habido un asunto de la mayor importancia y trascendencia que tiene esto que está sucediendo actualmente. ¿Por qué? Mira, a ver, en primer lugar, es histórico, nunca había ocurrido un paro nacional del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué implica? Porque luego la gente dirá, pues están ahí en paro, pero ¿qué representa? ¿Qué se frena? A ver, el paro del Poder Judicial de la Federación implica la suspensión de actividades, salvo casos urgentes, de todo lo que tiene que ver con el juicio de amparo, con procesos federales, con procesos penales federales, con juicios mercantiles, con procesos de quiebra de empresas, con procesos de concurso mercantil, con procesos laborales de naturaleza federal. Es decir, implica la suspensión de un sector muy importante de la Administración de Justicia a nivel nacional. Solo atenderán casos emergentes, solo casos importantes, privaciones de libertad fuera de procedimiento judicial, de deportación, destierro, desaparición forzada, temas de aseguramiento de personas por parte de autoridades migratorias, pero todo lo demás se va a ver suspendido en cuanto a sus actividades y funciones, lo cual implica un retraso, lo cual implica que si, por ejemplo, alguien tenía un tema de una clausura de un establecimiento comercial, ya había promovido un amparo, bueno, pues se le va a retrasar más la resolución del juicio de amparo, y así como eso en toda la República. Entonces, esa es una primera cuestión. Otra cuestión es que estamos hablando de más de 50,000 trabajadores y vamos a pensar que en promedio cada familia de cada uno de los trabajadores incluye a 5 miembros. Estamos hablando de 250,000 personas que están siendo afectadas por una decisión absurda que no tienen siquiera la información de lo que se trata. Me quiero detener en esta parte, licenciado, porque a ver, lo que el presidente nos está vendiendo todas las mañaneras, desde que empezó esta discusión, es que el Poder Judicial se llena los bolsillos de dinero. Que estos 15,000 millones de pesos están prácticamente en las manos de quienes encabezan el Poder Judicial, porque ha cuestionado eso, que son personas que tienen un montón de vacaciones, un montón de beneficios y que viven muy por encima del resto de los ciudadanos. Y lo mete todo en una misma bolsa, porque no habla de los diferentes puestos que existen en el Poder Judicial, del personal incluso pues de intendencia, de secretaría, de ayudantía, etcétera. Él dice, todos se han enriquecido, todos tienen un montón de beneficios y por eso se están enojando porque les estamos quitando los privilegios. ¿Qué hay de cierto? A ver, él se lanza contra los 11 ministros de la Corte y ninguno de los 11 ministros en funciones y 22 ministros en retiro, ninguno es beneficiario de ninguno de los fideicomisos que se están extinguiendo. No reciben absolutamente nada de ninguno de los fideicomisos que se están extinguiendo. Es decir, que esto de ganan más de 400,000 pesos al mes no tiene que ver con el tema de los fideicomisos. El tema de los fideicomisos no tiene nada que ver con los sueldos. Es más, no tiene que ver con los sueldos de los trabajadores. Esto es muy importante aclararlo. Tiene que ver con las prestaciones de seguridad social de los trabajadores. Los fideicomisos son para garantizar pensiones, para garantizar jubilaciones, para garantizar servicios médicos. Es decir, lo que está haciendo el Poder Legislativo es que dinero que ya es del Poder Judicial, o sea, no es de la Federación, no es un dinero que se les esté dando ahorita, es un dinero que ya tenía el Poder Judicial de la Federación, se los está quitando, pero es un dinero con el que garantizan seguros de gastos médicos, pensiones, jubilaciones del personal del Poder Judicial. Era un dinero que se había entregado
porque anteriormente no había ningún obstáculo para que hubiera el número de fideicomisos que fuera. Cuando se hace la reforma, esta reforma que ustedes recordarán, donde querían privilegiar la presidencia de Arturo Saldívar para que pudiera durar todavía 2 años más. La reforma de Saldívar. La reforma de Saldívar. Se reforma la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación y solo se regula un fideicomiso. Bueno, a partir de esa reforma, el Poder Judicial, ni la Suprema Corte, ni el Consejo de la Judicatura, nadie ha hecho ningún fideicomiso nuevo. Todos los fideicomisos estos que existen venían de antes de esa reforma. Por lo tanto, esto es una aplicación retroactiva de la ley. O sea, es decir, quieren hacer una aplicación retroactiva de la ley. ¿Se vale? No, claro que no se vale. Por supuesto que no se vale. En segundo lugar, era dinero que es del Poder Judicial. O sea que extinguiendo los fideicomisos, el dinero tampoco se lo puede llevar la Presidencia de la República. El dinero se tendría que quedar en el Poder Judicial. ¿Sí? O sea, ese dinero no se va a ir a ningún otro lado que no sea el Poder Judicial. La única diferencia es que ya lo vas a sacar de un mecanismo de administración que es un fideicomiso y tendría que mandarse pues a una cuenta o a un cajón, cualquiera de las dos cosas, con la falta de transparencia que puede haber en eso frente a lo que puede haber frente a un fideicomiso, porque además los fideicomisos están auditados por la Auditoría Superior de la Federación y adicionalmente ninguno de los fideicomisos ha sido señalado como ilegal por la Auditoría Superior de la Federación. Durante años. Durante años. Entonces, por supuesto que son puras mentiras. E incluso durante esta administración. Incluso durante esta administración, por supuesto. Cada trimestre se publican las informaciones de los fideicomisos del Poder Judicial y no hay ninguna observación. A ver, licenciado, pero el punto central de esta, no sé, eliminación de los fideicomisos, de los 13, 6 son de trabajadores, decía una oficial del Poder Judicial. ¿Quién le paga a los magistrados? O sea, ¿el sueldo de los magistrados de dónde sale? Del presupuesto. A ver, aquí hay que distinguir una cosa. Ajá. Una cosa es el presupuesto, que es el dinero que tienen para todo lo que es el gasto corriente, y otra parte, lo que está en los fideicomisos, que son orígenes muy específicos y destinos muy específicos. Es decir, los salarios no salen de los fideicomisos. Los salarios de jueces, de magistrados, de ministros y de trabajadores salen del presupuesto normal. Se toquen o no se toquen estos fideicomisos, no tienen nada que ver con el sueldo. Esto tiene que ver con lo que no les quieren aprobar de presupuesto. Es que el presidente dice, es agarrar de los de arriba para darle sueldo a los de abajo. Y no va por ahí entonces. No, por supuesto que no. Mira, te voy a dar el ejemplo de 2 fideicomisos que han sido muy cuestionados. Ajá. 2 fideicomisos específicamente. Uno de ellos que tiene que ver con venta de publicaciones y otro que tiene que ver con gastos de mantenimiento de casas y jueces y magistrados. Porque eso se han agarrado mucho los diputados a decir que cómo es posible que se les paguen las casas a los jueces y magistrados. A ver, les pagan las casas a los jueces y magistrados cuando están fuera de su lugar de residencia. Si a mí me nombran juez de distrito el día de hoy y me adscriben a Culiacán, el Poder Judicial me proporciona la casa donde vivir en Culiacán, porque yo no tengo una casa en Culiacán porque mi familia vive en San Luis Potosí. Paréntesis, pasa lo mismo con los delegados del gobierno federal. Pasa lo mismo. Si los mandan a un lugar que no es su vivienda, les pagan una casa. Es decir, es una práctica también del Ejecutivo. Pagan los delegados del gobierno federal y los mismos gobiernos pagan a sus propios funcionarios cuando los invitan a trabajar y los traen de una entidad distinta. Es decir, si aquí a San Luis Potosí se traen, no sé, a alguien que van a poner como secretario de Seguridad Pública y lo invitan y el señor vive en la Ciudad de México, pues le ponen una casa en San Luis Potosí para que se venga a prestar su trabajo. Pero además, el propio acuerdo del Consejo de la Judicatura determina que esas casas que se pagan y se mantienen con ese dinero del fideicomiso son propiedad de la nación. Y se consideran, cuando son rentas y no son casas propias, se consideran como bienes nacionales sujetos al régimen de la Ley de Bienes Nacionales. Entonces, no se lo queda el juez, no se lo queda el magistrado, no es la casa donde viven ellos y su familia, no, es a donde los mandan en inscripción y además tiene reglas, solamente durante el primer año y ciertas condiciones. Lo que pasa es que el problema es que los diputados no han leído la ley orgánica, no han leído los funcionamientos de los fideicomisos, no han leído los contratos de fideicomiso y les creen nada más lo que dicen. El otro fideicomiso, el tema de publicaciones, por ejemplo. El Poder Judicial de la Federación tiene una amplísima línea editorial. Son libros que además son muy baratos en venta al público.
Porque están subsidiados con el dinero de esos fideicomisos. Es decir, gracias a esos fideicomisos de venta de publicaciones, se pagan publicaciones, se crea cultura, se generan libros para capacitación del mismo Poder Judicial. Claro. Entonces, no es que estén editando revistas de espectáculos, no es que estén haciendo pasarelas, no. Es que están gastando en una de las funciones del Poder Judicial, que es justamente la capacitación, y no nada más de su personal, también de los abogados en general. Sí, entonces son mentiras lo que se dice. Yo escuché la participación de muchos diputados en la Cámara de Diputados cuando estaban con lo de la aprobación. Ajá. Es impresionante la forma que tienen para poder mentir con tal descaro los diputados de Morena. ¿Es ignorancia o es malicia? Porque, a ver, el presidente, desde que comenzó su sexenio, ha tenido estos desencuentros con el Poder Judicial y se ha lanzado contra ellos cuantas veces ha podido. ¿Qué tanto de lo que hoy se está argumentando para la extinción de estos fideicomisos, sobre todo me llama la atención con esto que decías, de que el dinero a final de cuentas se va a quedar en el Poder Judicial? Entonces, no parece ser un asunto de recuperación de recurso, sino de confrontar, de desacreditar ante la opinión pública. Mira, yo siempre he creído fielmente en el principio de Hanlon que dice que no culpes a la perversidad lo que se puede justificar por la estupidez. Es decir, no pienses que es un acto de inteligencia de los diputados, más bien pienso que es un acto de estupidez porque ni leen ni tienen idea de lo que están haciendo. Sin embargo, sí creo que hay un manejo político, del cual no creo capaz que le llegue el intelecto al presidente, pero sí a lo mejor a otras mentes alrededor de él. ¿En qué consiste? Esta reforma a la ley va a ir a dar a la Suprema Corte de Justicia y es un hecho que se va a declarar inconstitucional. Y entonces evidentemente va a formar parte de una narrativa en donde vean el Congreso quiso despojarlo, pero ellos mismos se protegen para justificar la reforma que quiere hacer en 2024 si es que gana la mayoría calificada en el Congreso de la Unión. Entonces, si bien es cierto, yo creo que los diputados no les debemos de dar el beneficio de la duda, es decir, son ignorantes, no hay más allá. Sí creo que esto se está utilizando, sí, por mentes más elaboradas, como una parte de una narrativa para poder lanzarse contra el Poder Judicial. Para poder debilitar al Poder Judicial. Porque además es el único que le ha puesto limitación a las reformas absurdas que ha querido hacer la Presidencia de la República. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos para seguir platicando con el licenciado Jorge Chezal. Y continuamos con esta revisión de lo que está sucediendo en Morena y el camino presidencial. Y antes nada más de pasar al siguiente tema, licenciado, hablábamos de esta manera muy peligrosa. Yo la verdad cuando vimos la discusión en el Congreso de la Unión, este momento en el que entra la pancarta del PAN y luego entra la pancarta de Morena y luego dicen los legisladores: es todo un honor estar con López Obrador, el mejor presidente, como Benito Juárez, y se evocan siempre al pasado. Licenciado, hay una búsqueda de fervor, porque incluso iban a ir a los golpes, la frustración, el coraje, el enojo de que los diputados de Morena no se prestaron a la discusión, ¿no? El obedecer sin moverle un punto ni una coma a la indicación presidencial, licenciado. Sí, a ver, lo que pasa es que hay un tema, Jonathan, que habría que entender en su justa dimensión. El fenómeno de López Obrador en México, y me parece que la oposición todavía no lo ha entendido muy bien, es un fenómeno de comunicación que tiene tintes religiosos. Y ojo, al hablar de tintes religiosos no me estoy refiriendo exclusivamente al concepto de religión de Dios o de pensar que es Dios ni nada, sino a esa mitificación de un personaje sobre el que se construye toda una narrativa y en donde la fe ciega es lo que hace que lo sigan. El dogma siempre, de cualquier forma, se convierte en una radicalización de conducta y en una radicalización de actuación, ya sea construido en torno a un Dios, en torno a una persona, etcétera, y entonces vemos cómo es irracional completamente. Y el presidente lo alimenta, ¿no? Porque dice, los que están conmigo y los que están en mi contra, los que están con la 4T y los enemigos de la 4T. Es decir, no hay tintes medios, no hay posibilidad de discernir o estar, pues tal vez con Morena, pero con una cierta diferencia, por ejemplo, con respecto al tema de los fideicomisos. No. ¿Es el todo o el nada? Así es, incluso lo vemos como personajes como Ricardo Monreal ahorita ya están totalmente alineados
Porque cuando se le ocurrió no estar de acuerdo con el presidente, le costó la claro, candidatura a la presidencia, por supuesto. Y además muchos otros casos, ¿no? Porque esta construcción de este sentimiento místico en torno a la veneración de personas, en torno a la veneración de personajes, porque además pensemos que López Obrador es un personaje, porque es una actuación la que da ante las cámaras. No estoy diciendo que finja, no. Lo que pasa es que es una imagen pública distinta. Hay gente que se la cree y hay gente que en ese sentido se vuelve completamente irracional. Es como pasaba antes, porque en México ha pasado esto. Recordemos que también a los presidentes del PRI se les veía como los ungidos. Como dioses casi. Claro. Incluso hay una anécdota que platican por ahí de un presidente, allá por los 60, se la atribuyen a López Mateos, que dicen que llega un amigo de toda la vida que había sido invitado a la toma de posesión y que entonces lo saluda en Palacio Nacional y le dice: Adolfo, te felicito, te has convertido, en México el presidente es un dios. Entonces que le dice: no, hombre, ¿cómo crees? Eso no es cierto, yo sigo siendo el mismo de siempre. Al año siguiente lo invita al primer informe de gobierno y entonces el amigo de nuevo va a la salutación y le dice: Adolfo, ¿ya te diste cuenta del poder que tienes? No, mira, soy un mexicano con más responsabilidades, a lo mejor pues con una cierta preeminencia, pero yo sigo siendo el mismo. Y al siguiente año vuelve a ir el amigo, lo saluda y le dice: Adolfo, muchas gracias por invitarme. Y le dice: señor presidente. ¿Sí? Porque el poder los cambiaba, ¿no? Sí, claro. Y el poder los cambiaba, ¿por qué? Porque venía esa adoración. No estamos, a ver, esto es una lección para los jóvenes actualmente. Todos estos jóvenes que han oído hablar del PRI de antes, lo están viendo ahorita. Lo que se está viviendo ahorita es esa deificación que había de los presidentes de la República durante el gobierno del PRI. No estoy hablando de los últimos gobiernos del PRI. Incluso esa búsqueda de buscar supeditar al resto de los poderes a la figura presidencial. Estoy hablando de los presidentes de los 70s hacia atrás, cuando el presidente controlaba Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, absolutamente todo, decidía, todavía esto se da hacia el tiempo de Salinas de Gortari, aunque en menor medida. Ya con Ernesto Zedillo esto se empezó a resquebrajar y finalmente, bueno, pues Fox por supuesto que no controlaba absolutamente nada, ¿no? Pero este es el PRI, no, nada. Este es el PRI de los 50, es el PRI de los 60, es el PRI de los 70, tal cual. Entonces no nos tendría que extrañar, pero es esa construcción en torno a esa figura, a ese caudillo, de que, pues no sé, porque habla de corrupción, pero pues su hijo es corrupto, sus hermanos son corruptos, sus funcionarios son corruptos, pero él dice que no son iguales. Es esa mitificación de, es que nosotros sí hacemos las cosas. Lo que pasa es que ayuda a la gente robándose del dinero de otros poderes, ¿no? Entonces, a lo mejor las formas han sido ahora más abiertas, más públicas, pero hay gente que está convencido por la narrativa mediática de que es casi un mesías. Y cómo los temas no tienen fondo, sino tienen que ver con ese fervor. Justo hoy estamos recibiendo un mensaje en nuestra transmisión en vivo, en donde el mensaje es: todo mi apoyo a Andrés Manuel López Obrador. Claro. Es decir, no tiene que ver y no tiene que ver con una justificación en la extinción de los fideicomisos. Tiene que ver con yo estoy con él y entonces lo que diga él. Sí. Así. Y ojo, y esto es importante, porque además ni siquiera conozco así personas de estas que son fanáticas de él, que nos puedan definir una línea ideológica. O sea, es decir, que nos pudieran decir: mira, él tiene esta tendencia. Pero además lo vimos en el legislativo, la discusión no era de fondo de por qué eliminar los fideicomisos. Era de los que están con Andrés Manuel y los partidos de oposición. Pero yo se lo he dicho a las figuras de Morena. Ahí lo dice el mensaje: a López Obrador, no a Morena. Y yo les decía, en un año, 19 de octubre del 2024, Andrés Manuel ya no va a estar. Así es. ¿Qué van a hacer con todos esos obradoristas que se van a ir con López Obrador? La van a tener más difícil, licenciado. Y ahí pongo en medio al INE. Al INE al inicio del año, el INE no se tocaba. El INE no se toca. Hoy el INE habla y no le hacen caso. Las dos elegidas de los dos frentes, tanto de la oposición como de la 4T, ni le hacen caso. Bueno, hasta lo van a impugnar. Tú cállate, ¿para qué te metes? Esto es vida interna de los partidos políticos. O sea, bien incongruente el asunto. No, bueno, tan incongruente, Jonathan, que muchos de los que están en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores le deben al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación su cargo. Claro.
y que ahora van a ir a impugnar ante el Tribunal Federal. Es decir, a esos a los que porque se tocan 2 fideicomisos del Tribunal Electoral, ¿eh? Entonces, a ese tribunal al que le están quitando los fideicomisos es a donde se va a ir a quejar Claudia, a donde se va a ir a quejar Xochitl, y a donde se van a ir a quejar cada que quieran ir a llorar por algo que les sucede en las campañas, van a ir los candidatos de Morena a ese mismo tribunal al que están despojando. Licenciado, como siempre, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Nos quedamos ahí con temas pendientes que platicar, pero ya la próxima semana lo haremos. ¿Cómo no? Gracias por estar con nosotros. El licenciado Jorge Chezal platicando con nosotros. Altavox.